that you get undressed. I hear symphonies in my head. I wrote this song just looking at you. Oh, oh. Yeah, the drums they swing low and the trumpets they go. And the trumpets they go. El acebal de Pradena, que está justo ahí al fondo, detrás de la primera masa forestal de Sabinas verde, pues ahí está, nos encaminamos hacia allá. Es el más meridional de Europa. Queremos agradecer a la Oficina de Turismo de Pradena por organizar estas visitas guiadas al acebal de Pradena, y hoy lo estamos haciendo con Marta. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues cuéntanos un poco qué tiene de especial el acebal de Pradena. Bueno, pues el acebal de Pradena es uno de los más grandes del sistema central, ocupa unas 66 hectáreas, ¿vale? Y está declarado de reserva de la biosfera, ¿vale? Con lo cual su talarlo o podarlo no se puede, solamente está permitido para los habitantes de Pradena. Y bueno, pues nada, ya como habéis visto, tiene su encanto porque, bueno, pues el contraste de los rojos, el verde, y ya si nevara, pues sería espectacular, sobre todo en diciembre y enero es posible que suceda. Y bueno, pues ya habéis visto que es un poco mágico, ¿no? Está todo súper plagado de las bolitas. Este invierno y este otoño está espectacular comparado con el año pasado, mucho más. Y nada, pues ya sabéis que se hacen las visitas guiadas los domingos. Hemos visto que no solamente hemos aprendido de los acebos, sino también un poco del entorno natural, los robles, la vida un poco natural del ganado, salvaje también, los jabalíes, y bueno, pues nos ha parecido muy interesante. Claro. Así que muchísimas gracias. Gracias Marta. A vosotros, y lo dicho, cuando queráis volver, pues aquí estamos. Bueno, el acebo es un árbol que se distinguen, unos de ellos tienen frutos, que son las hembras, y los que no tienen fruto rojo son los machos. Otra cosa muy característica son las hojas. Por la parte de abajo están espinadas para evitar que se las coman los depredadores, y cuando sube el arbusto o el árbol ya son más lisas. Es un modo de protegerse, que se ve muy bien. Están espinadas y las de arriba no. Condiciones óptimas de los acebales son de alta humedad y baja temperatura. Estamos viendo algunos acebos hembra que tienen muchos frutos. Es posible que sea porque ha habido bastante humedad por aquí las últimas semanas. Este acebal tiene una extensión de 60 hectáreas. Un hecho curioso es que todas las ventanas del Palacio Real de Madrid están hechas de este material de acebos, de este acebal de Pradena. Así que cuando vais al Palacio Real de Madrid podéis acordaros de este acebal, y por supuesto que ahora mismo está protegido, no está permitida su talán y su uso para ese tipo de fines. Esto es una zona que son acebos. Aquí se han caído, como veis, los frutos, y estos serán futuros acebos. Lo que hace la mano del hombre de vez en cuando es limpiar las ramas y crea aquí una especie de zona de confort, porque en verano hace fresquito y en invierno está muy protegido, no se nota el viento, no se nota la lluvia, y sirve de no de cueva, pero bueno, de refugio para animales. Posiblemente haya jabalíes por aquí durmiendo por la noche. Bueno, por esta zona también hay jabalíes, y por la noche pues tienen una actividad intensa. Una de las cosas que hacen es ozar, que es escarbar un poco el terreno superficialmente en busca de
en busca de raíces y un poco que les sirva de alimento. Bueno, pues aquí vemos un ejemplo de esta actividad, un poco del ozar de los jabalíes esta misma noche. Yeah, the drums they swing low, and the trumpets they go, and the trumpets they go, yeah, the trumpets they go. Por el camino aquí también nos estamos encontrando con varios robles, como este de estos de aquí. Ya empiezan a amarillear, que es lo que corresponde ahora en esta época de otoño. Pero las hojas, digamos que no tienen prisa por caerse en los robles, son marcescentes, entonces eso significa que las hojas amarillean, se marchitan y esperan a que salgan las siguientes, que las empuja. Entonces, a no ser que haya mucho aire o que se caigan por otro proceso, las hojas de roble pasan todo el invierno sin caerse necesariamente. Aquí tenemos un imponente roble de unos 300-400 años, se calcula. Bueno, la fruta del roble todos sabemos que es la bellota, pero del roble también en ocasiones podemos ver algo de esta forma, ¿vale? Esto es una agalla, agayuco o agallón, dependiendo de la zona, y resulta que es una envoltura que sale cuando, bueno, pues se deposita el insecto en la rama y empieza a salir como esta envolvente como un tipo tumoral, como un tumor alrededor de ese insecto. Lo visto es Tiene mosca o algo, ¿no? claro, si tú lo examinas bien, dentro encontramos el insecto, pero claro, es difícil porque será un minúsculo. Y esto es perfecto para curtir pieles, por lo visto, para los cueros y tal, con los pisos y como lo que es la madera está la corteza es dura, ¿vale? Y luego dentro, pues lo que tiene es como una especie de corcho, no polvo, es como un corcho, mirad, fijaros, ¿vale? Y dentro, pues examinándolo bien, digo yo, con un microscopio, mirad, quizás ahí, ese agujerito fino, Es donde está. es donde encerró al insecto en su día, ¿vale? Bueno, estamos atravesando una zona de robles, ya ha visto el pasado el acebal. Hay una práctica que se conoce como la trasmocha, que es esta forma de podar los robles para modificar la forma de la copa y evitar que las ramas lleguen próximas al suelo. Y esto se hace para evitar que las vacas, pues que les gusta mucho, por lo visto, las hojas de roble, pues para evitar que las vacas se coman las hojas de los robles y dejarlos un poco protegidos del ganado. Aquí tenemos una muestra de enebro rastrero, aquí al lado de la tapia. Resulta que aquí en esta zona de Segovia se le llama a las sabinas, a lo que es el árbol, a la sabina también enebro. Realmente son las dos de la misma familia, son juníperos. Y mira, si cogéis con mucho cuidado, porque esto pincha, una hojita y os lo restregáis, huele muy bien esto, pero con mucho cuidado porque las hojas pinchan bastante. En esta zona estamos viendo que conviven muy bien los robles, como este que tenemos enfrente, y las sabinas, que son estas que tenemos aquí más a la derecha. De hecho, no es casualidad, los robles y las sabinas son dos árboles que han aprendido a convivir y, por así decirlo, ayudarse unos a otros, es decir, no son excluyentes, son, digamos, que se favorecen el uno al otro en un espacio natural como este.
at you. Oh, oh. Yeah, the drums they swing low, and the trumpets they go. And the trumpets they go. Yeah, the trumpets they go. Is it weird that I hear violins whenever you're gone? Whenever you're gone. Is it weird that your ass remind me of a Kanye West song? Kanye West song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Turning me on. Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote this song just looking at you. Oh, oh. Yeah, the drums they swing low, and the trumpets they go.